Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy día les voy a explicar la guía número 2 que envié para el quinto año B. Comienza con esto que dice contenido previo. Lee los conceptos de causa, consecuencia y onomatopeya para entender los siguientes textos. Hoy día vamos a trabajar con un texto que se llama María la Dura, que aparece en su libro en la página 56. Perdón, aparece de ahí en adelante, pero nosotros vamos a empezar de la página 56. Algunos conceptos previos para poder entender lo que se nos viene. Vamos nosotros a ver vamos a leer un fragmento de este texto que se llama María la Dura en No quiero ser ninja. ¿Ok? Vamos a leer luego la parte de un fragmento, como le digo, de este texto, ¿cierto? Y vamos a explicar algunos conceptos. ¿Ok? Bien, dice María, frágil o rebelde. A continuación, leerás un fragmento de la novela María la Dura en No quiero ser ninja. Antes de iniciar la lectura, te invitamos a realizar la siguiente actividad. Observa la portada del libro y comparte con el curso las siguientes preguntas. Ya sabemos que no estamos en el curso, así que las preguntas las van a compartir con sus padres, con sus apoderados, con su familia, ¿ok? Así aprovechan, ¿cierto?, de que ellos también se enteren de qué se trata este texto. Bien, esta es la portada. La portada del libro, ¿cierto?, es lo que nosotros vemos al principio, cuando el libro está cerrado, ¿sí? Ahí está la portada del libro de quinto. Aquí tenemos entonces la portada del libro María la Dura. Su autor se llama Esteban Cabezas. ¿Quién es Esteban Cabezas? Aquí aparece. Él es de Santiago, por lo tanto podemos deducir, ¿cierto?, que es chileno. Nació en el año 1965 y como no aparece cuando murió, quiere decir entonces que aún está vivo. ¿Quién es él? Él es un escritor, periodista y crítico gastronómico chileno. ¿Qué significa crítico gastronómico? Entonces, quiere decir seguramente, ¿cierto?, que él escribe críticas o sus apreciaciones, ¿cierto?, respecto de algún plato, de algún postre, de alguna comida, tipo MasterChef, una cosa así. Aquellos jueces, ¿cierto?, que prueban la comida y luego dicen si está rica, si está mala, qué le faltó, qué le sobró. Pues bien, él al parecer hace algo similar cuando hablamos de crítico gastronómico. A través de sus divertidas historias, logra una particular conexión con sus lectores, es decir, con quienes leen sus libros. El año 2009 ganó el premio El Barco de Vapor por su libro María la Dura en No quiero ser ninja, es decir, este libro que nosotros vamos a leer, un pedacito de él, por eso se llama fragmento. Un fragmento es un trozo, una selección del libro completo. Empecemos entonces. ¿Cómo crees que es María? Descríbela. Para poder describir, al describir, ¿cierto? Voy a caracterizar, voy a mencionar lo que yo veo. ¿Qué veo en ella? Veo que es una niña, ¿cierto? Tiene el pelo café o castaño, ¿verdad? Esas manos o esa posición quiere decir que es ninja o karateca, ¿cierto? De hecho, tiene un traje de aquello, ¿verdad? Y la cara no es muy amigable de ella. Seguramente está enojada porque de hecho ahí aparece una llama, de furia, me imagino que será. ¿Qué acciones crees que realizará durante la historia, María? Mm, yo creo que ella va a hacer alusión, ¿cierto?, a su apodo de ser dura o ruda, ¿cierto? ¿Por qué me parece eso? Bueno, por lo de la llama, como decía, que de alguna manera puedo interpretar que está enojada, su cara, la forma de sus ojos, no se está riendo, fíjense su boca, está hacia abajo, ¿verdad? Sus manos están en posición de ataque. ¿M? ¿A qué aprendizajes previos tuviste que recurrir? Cuando hablo de aprendizajes previos me refiero a lo que yo sé previo a la lectura, ¿sí? ¿Qué aprendizajes previos tuviste que recurrir para responder las preguntas anteriores? Bueno, yo recurrí a los colores, a las formas, ¿cierto?, de las figuras, ¿verdad? A la cara expresiva de ella, ¿cierto?, que más bien es de rabia, la forma de sus manos y obviamente el traje de karateca, ¿ya? Eso dice que lo pueden ustedes registrar en el recuadro lateral, mis aprendizajes previos. Entonces la idea es que ustedes escriban ahí de manera sucinta, es decir, resumida, qué aprendizajes previos tuvieron ustedes que activar de alguna manera para poder responder estas preguntas. ¿Sí? Aquí aparece claves del contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Habla de la situación. Vamos a ver qué información nos entrega. María es una niña aparentemente dulce y encantadora. Aparentemente. Pero en verdad, detrás de esta frágil apariencia se esconde una chica inquieta, desordenada y rebelde.
Por este motivo, sus padres deciden llevarla a la consulta de una psicóloga. Ella recomienda que María tome clases de artes marciales para que aprenda a ser flexible, es decir, que pueda tal vez dar su brazo a torcer en algunos aspectos. Pero sus padres temen que se convierta en un arma de destrucción masiva. ¿Quién? ¿María? ¿A través de qué? ¿De las clases de artes marciales? ¿Será eso posible? Para que tengas en cuenta, las prácticas que conocemos como artes marciales son disciplinas milenarias, surgidas en los orígenes de la humanidad. Sin embargo, solo a partir del siglo XIX comenzó a conocerse el concepto de artes marciales como tal. Así, a lo largo de la historia, se fueron desarrollando algunos medios primarios de ataque y defensa, tales como saltos, volteretas y patadas. En la actualidad, estas disciplinas se practican por diversas razones. Entre ellas están la salud, la protección personal, la disciplina mental, la concentración, el dominio de uno mismo, el fortalecimiento del carácter y la autoconfianza. De esta forma se encuentran dos grandes tipos de habilidades: aquellas que se relacionan con las destrezas del cuerpo físico y aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza interior. Bien, luego en la guía que ustedes tienen, ¿cierto?, aparece esta información: determinar las consecuencias de hechos y las acciones. Bien, eso lo vamos a encontrar nosotros en la página 66 de su libro. 66. Primero vamos entonces a ver la información teórica, ¿cierto? Y luego vamos a irnos a lo práctico. Dice aquí, determinar las acciones de hechos y acciones. Activo. Las acciones de un relato le dan una estructura a la narración y permiten que ésta avance. Sin estas acciones, los personajes no podrían llevar adelante la trama de la historia y ésta no tendría sentido. Es decir, que las acciones, ¿cierto? Una acción más otra acción más otra acción más otra acción, vamos a darle el nombre de acontecimientos, ¿sí? Entonces dice que para que la narración, el relato, tenga una secuencia de acciones, ¿cierto?, o que parezcan acontecimientos, de verdad, entonces tiene que haber una causa, una consecuencia, una causa y una consecuencia, etcétera. La verdad es que tiene que ir una acción que lleve a otra acción, luego a otra acción, y esto le va a dar sentido, ¿cierto?, y avance a la historia, ¿ok? Esta parte la vamos a responder después que leamos la lectura, ¿sí? Acá hay más información teórica. Los textos narrativos se organizan a partir de hechos o acciones realizadas por los personajes, ¿sí? Esas acciones o hechos son los que después vamos a mencionar como acontecimientos. En los relatos, las acciones principales son aquellas que tienen un efecto o consecuencia, es decir, conducen a un cambio de estado o a la reacción de otro personaje. Por ejemplo, un hecho o una acción de un personaje tiene como resultado un efecto o una consecuencia en la historia. Ejemplo, María fue al gimnasio de artes marciales, lo que tuvo como resultado que conociera al maestro. Debes tener presente que los hechos y las acciones desarrolladas en la historia funcionan en cadena, es decir, un mismo hecho puede ser consecuencia de uno y causa de otro, lo que les explicaba delante. ¿Ok? Bien. Luego nosotros vamos a volver a la página 57. Y vamos a ver lo que son las onomatopeyas. Esta información es previa porque aparece en el texto. Dice trabajo con palabras. ¿Qué son las onomatopeyas? Aquí está. Una onomatopeya es una palabra que imita los sonidos de acciones que ocurren en la realidad. Con ella podemos representar un golpe, una caída, el ladrido de un perro u otros sonidos. Cuando están escritas, pueden ir acompañadas de signos de exclamación, que sería... ¿Dónde hay un signo de exclamación aquí? Ninguno. Pero es el palito con un puntito, luego viene un palito y un puntito. Así se abre y se cierra, digamos, el signo de exclamación. ¿Ya? Y dice entonces que pueden ir acompañadas de signos de exclamación e interrogación. Los de interrogación son los de pregunta. Eso. S y S. Para
para indicar el tono y énfasis de los sonidos. Cuando es una pregunta, al final de la pregunta yo como que alzo la voz. Digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alzo la voz al final. Cuando es una exclamación, de alguna forma es como cuando estuviera enojada. ¡Tus papás! Si tuviera un signo de exclamación ahí. Es más seco la palabra. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el signo de exclamación, que es para o interrogación, perdón, de exclamación es como para de alguna manera lo ocupo cuando estoy enojada, cuando quiero recalcar algo. Y de interrogación es cuando hago una pregunta, ¿sí? Entonces son signos distintos, por lo tanto también se mencionan de diferentes maneras. Si tuviera que hacer yo una síntesis para poder explicarle lo que es la onomatopeya, diría que la onomatopeya es la escritura de un sonido de la naturaleza. Por ejemplo, cuando digo wow, wow, estoy diciendo, de alguna manera estoy dando a entender el ladrido de un perro. ¿Sí? Cuando digo toc toc, como acá, ¿cierto? Estoy dando a entender el sonido del golpe de una puerta. ¿Se entiende? O de un mueble. ¿Se entiende? Bien. Dicho esto, vamos a pasar entonces a la lectura. Luego vamos a volver también a esta página para poder responder esas preguntas. Bien. Aquí aparece una información, dice, antes de leer. Son aprendizajes previos, ¿ya? Si ustedes quieren lo responden y si no, no, pero de verdad que esto les va a ayudar. ¿Cómo te imaginas a una niña llamada María a quien apodan la dura? Yo me la imagino como enojona, que tal vez es poco flexible, como decía al principio, ¿cierto? Tal vez ella le gusta que se hagan las cosas como ella dice, a su manera, es un poco inflexible tal vez. ¿Qué sabes acerca de la palabra ninja? Yo la asumo o la asimilo como karateca. ¿En qué situaciones las has escuchado? Yo la he escuchado, por ejemplo, en películas, ¿ya? En los monos animados, las tortugas ninja, ¿ya? ¿A qué se dedican los psicólogos? ¿Ustedes saben a qué se dedican los psicólogos? Yo les voy a decir que un psicólogo es un profesional de la salud, ¿cierto? Que está capacitado para, de alguna manera, trabajar con la mente del ser humano. Nosotros tenemos una parte de la mente que conocemos, ¿cierto? Pero mucho de aquello no lo conocemos, muchas veces no sabemos por qué actuamos de una u otra manera y los psicólogos nos ayudan a entender nuestros comportamientos también. ¿Ya? Comenzamos entonces con María la Dura en No quiero ser ninja, de Esteban Cabezas. Todo esto partió en la consulta de una psicóloga infantil llamada Dominga Dolores. Ella había llamado a los papás de María para contarles una idea que tenía. Bueno, ella era la psicóloga de María. No salió de la nada para esta historia. Les voy a dar un dato antes de seguir. Todo lo que está con mayúscula, ¿cierto? Tiene que ver con el énfasis que quiere darle el autor a la lectura o al escrito, a la narración. Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el sofá, todos los psicólogos tienen sofás, les dijo de una vez y sin ningún preámbulo. Sin ningún preámbulo quiere decir sin como ir directo al hueso de alguna manera, directo al grano. Creo que María necesita disciplina. Martín y Olga se dijeron mentalmente, sin abrir la boca, eso ya lo sabemos. ¿Y para esto te pagamos tanto? Están ahí entonces los padres en el sofá y ahí está la psicóloga, ¿cierto?, hablando con los papás. Mi idea, continuó Dominga, es que María aprenda a ser ordenada sin saberlo. Los padres están preguntando, ¿qué quiere decir? Esta fue la cara de los papás de María. Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse. Silencio dramático, es decir, que ninguno de los dos habla. Y siguió explicando Dominga Dolores. Creo que lo mejor es que su hija se inscriba en un curso de artes marciales. Ahora hay un silencio incómodo. Sigue los papás con la misma cara, ¿se fijan? Y lo estoy diciendo en serio, dijo seriamente la psicóloga. Papás pensando que esto es un programa de cámara escondida. Siguen, fíjense que sus caras no han cambiado. Acá dice,
Leo la imagen. ¿Qué significa que la expresión de los padres no varíe en las 4 ilustraciones? 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Las caras son las mismas, de asombro. ¿Por qué será? Díganme ustedes. María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospechará que esto es para ordenarla, concluyó la especialista en cerebros infantiles. ¿Qué querrá decir especialista en cerebros infantiles? Díganme ustedes después. Silencio extraño. ¿Se imaginan lo que los papás de María estaban pensando? Violencia gráfica, dice aquí. María eliminando al profesor de educación física. Ahí. ¿Se imaginan los papás? Cuando María sea karateca, va a tener ese poder. María reduciendo al profesor de matemática a su menor múltiplo. María poniendo en su lugar, horizontal y sobre el suelo, al Mateo del curso. María convertida en una máquina destructiva. Esto es lo que pensaron los papás. Sé lo que están pensando, dijo Dominga, pero no pasará eso. Nada de golpizas ni baños de sangre tipo película Shaolin. Porque si María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser cambiará. Los papás de María no estaban convencidos, pero como creían que Dominga era una experta en el tema y muy cara, lo pensaron un poco y dijeron, bueno, ok, aquí hay un 1, vamos a buscar el 1 aquí. ¿Qué significa que algunas palabras de este párrafo estén escritas en mayúscula? ¿Cuál es su intencionalidad? Ya se lo expliqué. Entonces Dominga les dio la dirección y el teléfono de un lugar donde aceptaban los niños para artes marciales. Le dijeron gracias, aún preocupados, y se fueron a casa a hablar con su hija. María estaba en su pieza con Pedro. Ella se estaba encrespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado, La Divina Comedia, de Dante. Ni lo intenten, digamos, de leer ese libro según el autor, porque es viejo y pesado, dice, pero en realidad es bien bueno. Allí estaban, silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los papás de María. Ojo, primero golpearon. Toc, toc. ¿Quién es? Dijo María. Tus papás. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? Sí, dijo ella. Dieron 2 pasos y al tiro hablaron. Tenemos algo que decirte, dijo Martín. Es una especie de regalo, dijo Olga. Cric, cric. Aquí está María con Peter. O Pedro. Y ahí está los papás, ¿cierto? Hablándole a María. Esto sí que era raro, ¿no? Porque María era podrida de desordenada y porra, y por lo mismo no tenían que darle un regalo. El 2. Vamos allá. ¿Qué quiere decir el término porra que usa el narrador? ¿Qué querrá decir porra? Veamos si más adelante nos explican. Pero María sabía al mismo tiempo que sus papás no eran tan simples ni comunes, que a veces cuando peores notas tenía, más fuerte la abrazaban, que cuando peor lo hacía no estaba sola. Y por lo mismo dijo, ¿qué sería? Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. Cric, cric. Silencio. Hasta que Pedro abrió la boca. ¡Qué bueno! ¡Alucinante! ¿No te parece, María? Fíjense que aquí hay signos de exclamación y aquí hay signos de interrogación. Pero la alarma de no confíes en los adultos estaba absolutamente prendida en María. Aunque al mismo tiempo le parecía increíble la posibilidad de aprender unos cuantos golpes. Menos palabras y más puños, pensó. Y este era un momento realmente lleno de peros. Algo le decía que sospechara de la oferta de sus papás, aunque su interior decía acepta. Acepta. Rechaza. Acepta. Y después de un corto silencio, María dijo, lo pensaré, aunque la verdad es que quería decir que sí al tiro. Pero no quería darles ese gusto a sus papás, aunque tampoco lo tenía tan claro. Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo y que era de su estilo y hay bla, 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 y más bla dentro de su cabeza. Pasaron como 2 largos minutos y María soltó un ok. Sería casi imposible describir la cara de los papás de María. Es que jamás pensaron que aceptaría algo que le estaban regalando, porque a ella le gustaba llevar la contra. Quizás por eso decía que era María la dura. Pero se quedaron calladísimos. Cualquier palabra o gesto de felicidad podía ser usado en su contra.
Dijeron, bien, chao, y se fueron rapidito al living. Entonces Pedro le dijo a su amiga, me parece alucinante lo que vas a hacer. A mí también, pero lo único que me hace sospechar es que mis papás quieran tanto que me convierta en una ninja, ¿no? La 3. ¿Coincide el significado de la palabra ninja con lo que pensaste antes de la lectura? Ese concepto con ese concepto. ¿Quería decir lo mismo lo que tú pensaste con lo que está mencionándose acá en el texto? Vamos a ver. A ver, María, para, detente. ¿Tus papás te quieren? Sí, y mucho. Entonces, ¿por qué llevarles la contra? A veces porque no estoy de acuerdo y a veces por puro deporte. ¿Qué significará esto? ¿Qué significado tiene para María hacer las cosas por puro deporte? ¿Cómo pudiéramos nosotros cambiar esa palabra por puro deporte por otra? Busquémosle un sinónimo, bueno. Pero aparte del deporte, ¿te tinca aprender artes marciales? Sí, un montón. Entonces deja de ser tan gil. Ah, qué fino. Ya, entendí, perfecto. No insistas. ¿Cierto? Cierto. Y esta escena se acabó. 2 días después, María llegó al gimnasio donde le tocaba practicar. Su mamá la llevó con su bolso de deportes. Sin dudarlo, la dejó, se despidió. Sin dudarlo, la dejó, se despidió. Adiós, te vengo a buscar en 2 horas más. Y se fue. María entró a un sitio limpio y blanco, con una colchoneta gigante. En ella estaba parado un señor canoso con ropa blanca, esa que parece pijama, y unos 10 niños y 2 niñas. Estaban practicando, mientras tanto, cómo caer sin romperse algo. María se acercó al señor pensando que era el maestro, y así era. Ahí está entonces el señor de pelo claro, de pelo cano, ¿cierto? Que era el maestro. Y allá hay unos niños practicando. Perdón, vengo a aprender. Tú debes ser María. Sí, bueno. Deja tu bolso en el camarín, allí donde está esa puerta. Sácate la ropa y ponte un buzo. ¿Te dijeron que trajeras un buzo? Sí. Bien. Y sácate los aros y amárrate el pelo. Y la próxima vez no vengas tan pintada. María hizo lo que dijo el maestro. Fue, se cambió, dejó el bolso, se sacó lo que sobraba y volvió. ¿Qué hago ahora? Lo que hagan los otros. Y eso fue correr alrededor de la colchoneta, hacer montones de flexiones, montones de abdominales y ejercicios que nunca había imaginado. Ahí entonces está María agotadísima. Al rato María estaba muerta, sentía el cuerpo caliente. Le dolían partes que ni sabía que existían. Pero como los demás no alegaban, ella no iba a ser menos. Después los hicieron sentarse y los que tenían cinturones de distintos colores comenzaron a practicar al medio de la colchoneta. Ella no. Observa, María, le dijo el maestro. Después tú vas a estar allí, usando la fuerza del otro en tu beneficio. ¿Cómo? ¿Usando la fuerza del otro? ¿No se supone que yo, se decía María, debo ser la forzuda? Pero ni abrió la boca, ni preguntó, no se atrevió. Y esa duda quedó muy grabada en la cabeza de María, y le siguió dando vueltas cuando el maestro le pidió que limpiara la colchoneta. Es que ese día le tocaba a ella, la recién llegada, sin apelación. Después lo haría otro. La sencilla explicación del sensei fue que había turnos y listo, y eso fue suficiente para María. ¿Qué querrá decir sin apelación? Si tenía que limpiar, iba a limpiar. Y no es que se hubiera vuelto buena de repente. La verdad es que no sabía muy bien dónde estaba aún, pero además no le nacían las ganas de ser la de todos los días. Allí podía ser otra María, pero todavía no sabía cuál. ¿Tal vez la dura? No lo sabía. La dura que no lo sabía. Fíjense que este término, la dura que no lo sabía, es distinto a tal vez la dura. Tal vez este tenga que ver con, como con nosotros decimos a nuestros amigos, dime la dura, po. ¿La dura que sí? Tiene que ver con, entonces el sinónimo podría ser la verdad que no lo sabía. Bien, y aquí termina nuestra lectura. Ah, fíjense que le acabo de dar la respuesta de esto. ¿Qué acepciones se utilizan de la expresión la dura? ¿Cómo lo sabes?
Tiene que ver un poco con lo que le acabo de comentar, ¿sí? Bien, estas preguntas que están acá, ustedes no tienen que entregarme las respuestas. Es para que ustedes vayan dándole sentido a lo que están leyendo. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a la página 57. Las onomatopeyas. Dijimos, ¿cierto?, que eran sonidos de la naturaleza, ¿cierto? O sonidos que ocurren en la realidad y que nosotros de alguna manera debemos graficarlos, ¿sí? Entonces, vamos a ir respondiendo aquí. Oh, perdón, la cámara. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el sonido de un portazo? Marca tu respuesta y justifícala. O, no, este no es un O, es un O. Paf. ¿Cuál de esas tres significaría o representaría el sonido de un portazo? Lo marcan con un tic en el cuadrito que corresponda, ¿cierto? Y explican aquí por qué. ¿Por qué escogieron esa alternativa? Después dice, lee en voz alta el siguiente fragmento de la historia y fíjate si en él aparece algún sonido que no corresponda al lenguaje humano. Allí estaban, silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los papás de María. Ojo, primero golpearon. Toc, toc. ¿Quién es?, dijo María. Tus papás. ¿Podemos entrar? Sí, dijo ella. ¿Cuál es el sonido no humano que se intenta reproducir en este fragmento? ¿De qué otra manera hubieras reproducido este sonido no humano? Lo anotan ahí, ¿cierto?, en sus espacios. Lee el siguiente fragmento e identifica la onomatopeya que aparece. Luego reemplázala por otra que consideres apropiada. ¿Qué sería? Un curso. Queremos regalarte un curso de artes marciales para que aprendas a defenderte. Cric, cric. Silencio. Entonces dice, ¿cierto?, que ustedes deben anotar, primero identificar la onomatopeya. ¿Cuál de aquí, cierto, sería la onomatopeya? Recuerden que es un sonido no humano. Luego reemplázala por otro que consideres apropiada. Lo reemplazan aquí al ladito. ¿Ya? Explica qué le pasa a una persona cuando hace estos sonidos. ¿Qué está haciendo una persona cuando aparece esos sonidos? Generalmente las onomatopeyas aparecen en los cómics, ¿ya? Entonces, cuando Condorito, por ejemplo, se sentía sorprendido, aparecía un plop. Era cuando él se iba de espaldas, ¿ya? Acá tendrá que ver tal vez con dormir. ¡Achis! ¿Sinónimo de qué será? ¿De qué será eso? ¡Ja, ja, ja! ¿De qué será sinónimo de eso? ¿Qué le dirías a un amigo si tuvieras que enseñarle lo que es una onomatopeya? ¿Cómo lo explicarías tú? Más que un amigo. ¿A tu mamá, a tu papá, a tu hermano mayor o a tu hermano menor? ¿O a un vecino? No sé. Si alguien te preguntara, ¿cómo entiendes tú la onomatopeya? ¿Cómo lo podrías explicar con tus palabras? Bien. Luego, entonces, de haber resuelto eso, vamos a seguir con nuestra guía. ¿Sí? Voy a buscar acá en el computador. Déjeme un poquito que creo que se me acabó la batería. Ah, no, aquí estamos. Bien. A ver. Ya resolvimos eso entonces, ¿cierto? Leímos, ¿verdad?, la lectura de María. Y ahora vamos a avanzar en esta parte que corresponde a la página 64 del libro. ¿Sí? Entonces, tenemos. Resuelve el siguiente crucigrama. El crucigrama es este. ¿Sí? Dice 1. Letra A. Nombre del libro que leía Peter Pan. ¿Cómo se llamaba el libro? Recuerden que era aquel que decía el autor que ojalá no se atrevieran a leerlo porque no era muy fácil de entender. Vamos a buscarlo, a ver. Peter Pan. Por aquí, en esta parte está, en este fragmento está la respuesta. ¿Ya? Entonces ustedes lo anotan aquí, sin dejar ningún espacio. Luego la B dice psicóloga de María. ¿Cómo se llamaba la psicóloga de María? Empieza con D. Se parece un día de la semana. ¿Sí? Después dice deporte que aconseja la psicóloga a María. Voy a acercar más la cámara. Busco la letra C, que es aquí. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué le dijo la psicóloga a los papás de María que tenía que hacer ella? ¿Qué deporte? ¿Correr, saltar, caminar? No, era otro. Apodo de María. ¿Cómo le decían a María?
María, y ustedes lo colocan aquí, ¿ya? Sí, recuerden sin dejar espacio. Vestimenta para hacer deporte. ¿Qué vestimenta tenía que llevar la niña para hacer deporte? Tiene 4 letras. Cuando le dijo el sensei, ¿cierto? O el maestro que se cambiara de ropa. El implemento que tuvo que limpiar María. ¿Cuál fue el que le tocó limpiar el primer día? ¿Ya? Lo anotan ahí. Luego, entonces tenemos la pregunta 1. La pregunta 2 dice, desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con un compañero o una compañera. Comenten las similitudes y diferencias de sus experiencias. Bien, perdón, pero esta parte de compartir con sus compañeros no la vamos a tener por razones obvias. Por lo tanto, lo pueden compartir con sus padres. Comenten con ellos también las similitudes y diferencias de lo que ustedes creen y lo que sus padres entienden. ¿Sí? Entonces, la número 2. ¿Cómo se describe a María la Dura en el texto? ¿Cómo dicen que es ella? Descríbela físicamente. Físicamente es lo que yo puedo ver. Miren. Por ejemplo, cuando nos decía, ¿cierto? Lo de la portada. La página 56. Aquí. ¿Cómo la veo yo físicamente? Tiene el pelo café o castaño, los ojos grandes, ¿cierto? Una nariz respingada, la boca hacia abajo, lo que indica que está enojada tal vez. Tiene las manos grandes, ¿cierto? Y al parecer es una niña de tamaño mediano. Eso es lo que yo puedo ver, lo físico. Y luego cuando me pregunta y me dice que la describa psicológicamente, lo psicológico es lo que yo no puedo ver, tiene que ver con los sentimientos. Voy a decir entonces que ella es una niña enojada o iracunda, ¿cierto? Que tiene ira, eso significa iracundo. Voy a decir que es una niña que tal vez es empecinada con lo que ella quiere hacer. Recuerden que en el texto dice que ella de alguna manera le lleva como la contra a sus padres, casi que por deporte, es decir, porque se le ocurre nomás, sin tener una razón de peso para ello, ¿ya? Bien. Después dice, ¿coincidió esta descripción con la que hiciste al comienzo de esta sección? ¿Por qué? Al comienzo de la sección me refiero a eso. Cuando dice ahí, descríbela a María. ¿Sí? Describe a María. En la pregunta que yo necesito que ustedes me respondan, se va a hacer solamente hasta psicológicamente. Esto de acá, no, porque es más bien una reflexión que ustedes deben hacer. Entonces, lo que yo voy a aceptar como respuesta tiene que ver cómo se describe María la Dura en el texto. Descríbela física y psicológicamente. Después dice, ¿por qué los padres de María fueron citados por la psicóloga que atendía a su hija? ¿Qué le propuso ella? Eso aparece en la primera parte del texto. Acá, en esta primera parte. Ahí aparecen entonces, ¿cierto?, la respuesta. ¿Ya? Después dice, ¿qué le pasó a María cuando fue a clase de artes marciales? ¿Qué cambios se produjeron en su comportamiento? ¿Qué le pasó a María? ¿Cómo se comportó ella? Eso aparece al final. Acá, en esta parte del libro, ¿sí? Y en esta hoja también aparece información. El cambio de actitudes que tuvo María, ¿en qué influyó la historia? ¿Qué pasó con ella? ¿Tuvo algún cambio la historia de cómo se presentó a María en un principio? ¿Cierto? ¿Cómo se mostraba a ella? Ahí, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cómo terminó la historia? ¿Hubo un cambio en la niña? Dice ella que podría ser otra María, pero todavía no sabe cuál. Tal vez la Dura, no lo sabía. La Dura que no lo sabía. Entonces, ¿hubo cambio en su comportamiento? ¿Por qué? Yo creo que ella hizo una reflexión interna también de cómo estaba comportándose con sus padres. ¿Ya? Al principio, ¿por qué los padres de María no creyeron en la idea de la psicóloga? ¿Por qué creen ellos que María podía transformarse en una máquina de destrucción masiva? Esa respuesta tiene que ver con esta imagen. ¿Ya? ¿Por qué creerían ellos que su hija podría convertirse en una máquina de destrucción masiva? ¿Tendrá que ver tal vez con algo que está por este lado de información? Tal vez por aquí puede estar la respuesta de esa pregunta. La conversación que tuvo Pedro con María.
Bien. La pregunta 7. Señala el significado de la onomatopeya que aparece en la siguiente cita. ¿Es que no le gustaba aceptar algo que sus papás le estaban ofreciendo? Y que era de su estilo, y bla, 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 y más bla, bla dentro de su cabeza. ¿Cuál será aquí entonces la parte que no es eh, vocabulario humano? ¿Será tal vez esa la onomatopeya? ¿Qué significa esa onomatopeya? Bien, la pregunta 8 no la hacemos, nos saltamos entonces a la 9. ¿Qué significan las palabras del sensei? El sensei, recuerdan que era el maestro. Después tú vas a estar allí usando la fuerza del otro para tu propio beneficio. ¿Qué significan esas palabras? Después dice, aquí dice, en grupo responde a las siguientes preguntas. Recuerden que no vamos a trabajar nada en grupo. ¿Qué opinan de la relación de María con sus padres? ¿Era buena? ¿Era mala? Tal vez la niña manipulaba la situación, los padres tal vez estaban temerosos de la hija que tenían. ¿Qué le aconsejarían a ustedes a María y a sus padres? ¿Qué características de la historia de María consideran divertidas? ¿Por qué? Hasta la 11 entonces vamos a trabajar y luego nos saltamos a esta parte que dice trabajo con palabras. ¿Qué onomatopeyas podrías asociar con los siguientes verbos? Susurrar, eso hablar bajito. Zumbar, zzz, como una mosca o como una abeja. Maullar, que es lo que hacen los gatos. Cliquear, lo del mouse, ¿cierto? Cacarear, lo del gallo. Y mugir, la vaca. Inventa algunas onomatopeyas para las ilustraciones de las páginas 62 y 63 de María la Dura. Justifica su elección. Ahí voy a ver si es que esa parte es de ustedes también, a ver. No, solamente hasta aquí vamos a trabajar, hasta mugir. ¿Sí? Bien, entonces, yo les voy a pedir que, de todas maneras, si ustedes quieren, también pueden leer esta parte del texto. También, todo esto que está en los costados, ¿cierto? Nos va a ayudar a comprender lo que estamos leyendo, ¿sí? Los paso a paso. Esa es la actividad dada de la guía número 2, ¿sí? La deben entregar entonces el 18 de mayo. Si ustedes quieren, me la pueden enviar en esa fecha por WhatsApp. Si ustedes quieren enviármela por correo, mi correo es profechonchi@gmail.com. Recuerden que cuando ustedes envíen algo por WhatsApp, debe ser a mi WhatsApp personal para que no nos confundamos en el grupo o no influyamos más bien en las respuestas de otros tampoco. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, en preguntarme a la hora que sea. Yo les voy a estar dispuesta para responder sus dudas, para los papás, para los niños. Y por sobre todo, recuerden cuidar la ortografía cuando entreguen sus respuestas, cuando ustedes las escriban. Si tienen dudas de cómo se escribe algo, búsquenlo en el diccionario, en el teléfono, en el computador. Escríbanlo varias veces de una u otra forma, si va con B, con V, si va con H o sin H, si se escribe con G o con J, si se escribe con S, con C o con Z. Entonces ustedes se van familiarizando también de alguna forma con las palabras, ¿sí? Cuanto más la usemos, más fáciles va a ser recordarla y más fácil también va a ser tener una buena ortografía. Bien, niños y apoderados, les deseo una muy buena semana y ojalá que haya quedado claro lo de las clases. Cualquier duda, me consultan. Que estén muy bien. Chao.